Buenas tardes a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les presento esta hermosa suculenta. Es increíblemente fácil de tener, o sea, está como que fue diseñada exclusivamente para principiantes. Se llama Graptopetalum paraguayense. Es increíblemente hermosa y fácil de cuidar. Fíjese que también la llaman planta fantasma. Creo que también Graptopétalo. Yo la conocía por madreperla. Esta hermosura es su origen está en México, principalmente Tamaulipas, y en Estados Unidos, del lado de Texas. Entonces, resiste el frío y realmente es muy fácil de conseguir en los viveros. Obviamente todo esto varía porque creo que habrán lugares donde va a ser muy difícil encontrar y otras donde es más fácil encontrar, pero a mí no me fue tan fácil. Yo no la encontré en un vivero, sino que me regalaron unas hojitas. Creo que fueron como 3 hojitas y vean todo esto, y de hecho tengo, a ver, 2, 3 macetas más donde agarra esta cuestión de estirarse. Como para, de hecho, si no estoy mal, las hojitas venían de una planta que estaba en una maceta colgante. Ahora bien, la luz. Fíjense pues, si la tenemos en semisombra, las hojas se van a quedar de un tono verde. Ahora, si la tenemos en sol directo, va a salir un verde grisáceo a gris, tirando a unos tonos rosados. O sea, esta planta es muy hermosa. Ahora bien, necesita de 4 a 8 horas de sol directo. Si la temperatura no sube de los 38 a 40 grados Celsius, no va a haber ningún problema. Pero aquí tenemos esta circunstancia. Lo que tenemos que hacer aquí es que está tan grande que no les puedo enfocar bien. Ahí está esta caída ahí. Lo que tenemos que tener en consideración es que estos cuidados van a variar dependiendo de cómo sea nuestro jardín y que dónde la vamos a tener. Porque puede ser de que yo se las estoy colocando de una manera fácil, pero para alguien le va a ser complicado. O sea, todo esto varía. Ahora, si la vamos a colocar al sol directo, tenemos que supervisar, porque si le está afectando, pues tenemos que colocarla en otro lugar. Por eso es que es mejor tenerla en maceta. Su altura más o menos es de 15 a 30 centímetros y su ancho de 20 a 50. Entonces casi como una planta rastrera. Miren, aquí tengo un montón de hijitos. No se ve. Después les voy a hacer una toma más cercana. El sustrato tiene que tener un buen drenaje. Y lo más interesante de esto es que se adapta a cualquier sustrato. El riego tiene que ser cuando esté completamente seco el sustrato, porque si no vamos a tener problemas con los hongos. Su floración, las flores son en forma de estrella. Fíjense pues, son de color blanco, pero hay partes que son como rojizas y tienen una tonalidad amarilla en el centro. O sea, realmente las flores son hermosas. Esta todavía no me ha dado, no he tenido la alegría que me florezca, pero ya mero. Dios primero, ya mero.
Fíjense, ¿ves? Un dato curioso con respecto a esta suculenta es que la, la paraguayense, con la Sedum Estalí, se usaron para crear el híbrido que es la Graptosedum bronce y que realmente es muy fácil de cuidar, casi igual a esta. Sería para principiantes también. Entonces, yo lamentablemente no tengo la bronce, pero es muy hermosa también. Entonces, dicho esto, les voy a hacer una toma más cercana. Esta parte la estoy añadiendo al video principal porque ese ya lo había grabado. Pero les añado esto porque esta suculenta no la tenía a exposición directa al sol. Entonces luego de que grabé el video principal, hice la prueba. Entonces esta la tengo en semisombra y esta a, a una exposición completa de sol. Miren qué maravilla. Miren los colores. Ahora, como yo en el video principal les hablo de la técnica de estresar la planta, pero yo en este caso no lo hice. El proceso de riego es el normal, cuando esté el sustrato completamente seco. Entonces no hay necesidad de llegar a esos extremos. Miren cómo está, miren cómo se ve. Es increíble el cambio. Entonces solo quería añadirles esa parte, porque realmente soporta la exposición del sol. Igual la tengo en supervisión, pero por el momento se ve muy bien. Es una maravilla. Miren la cantidad que trae aquí. Miren esta. O sea, estas tengo que trasladarlas a una maceta más grande porque aquí realmente creo que ya me está pidiendo más espacio. Pero bien, qué color. Ahora, fíjense que realmente no quería dar este dato porque me parece muy triste, pero solo para que lo tomen en consideración. Hay una técnica que se llama, no sé si es estresar la planta o solo estresar, así es la técnica. Yo la había escuchado hace años a una persona que trabajaba en plantaciones de mango. Entonces lo que hacían o lo que hacen es que a los árboles de mango no, no les dan agua. Llega un momento en que no les dan riego. Entonces el palo, los palos empiezan a estresarse tanto que piensan que se van a marchitar. Entonces empiezan a generar flor. Y de esa flor es donde salen los mangos. Entonces ya cuando empieza a haber toda esta cantidad de flor, lo que sucede es de que luego de ese proceso empiezan a darle agua a los árboles. Entonces estresan la planta a ese nivel. Entonces hay gente que utiliza este sistema con esta planta, porque al hacer eso, junto con la exposición al sol, lo que vamos a lograr es que la tonalidad de las hojas se ponga de creo que es un rosado espectacular. Entonces yo no lo he hecho y no pienso hacerlo porque realmente a quién le va a gustar
que lo estresen de esa manera. Sin embargo, les hago el comentario solo para que lo tengan en consideración. Y si piensan hacerlo solo para ver cuáles son las tonalidades, por favor no lo hagan muy seguido, porque pobres las plantas, porque aunque no lo crean, ellas sienten. Entonces, gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les voy a traer nuevo contenido más adelante. Hasta luego.